Evangelio de hoy. Viernes 1 de noviembre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo. Y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este día nos brinda la celebración de una de las fiestas más populares y entrañables, la festividad de Todos los Santos y, a la vez, la ocasión para reconsiderar nuestra vida cristiana mirando hacia adelante, hacia el final de la historia de cada uno y de la humanidad. Primera lectura. Apocalipsis, 7:2 al 4 del 9 al 14. El canto de los redimidos. En la primera lectura, en 2 visiones, se nos muestra la apertura del misterio de la historia con la visión del ángel que trae el sello para guardar a aquellos que deben ser liberados de la destrucción. El libro del Apocalipsis, como sucede en la literatura de este tipo, literatura religiosa por excelencia, pero radicalmente mítica, necesita ser interpretado con la riqueza de los símbolos. Este tipo de literatura se produce en tiempos de crisis y debemos estar atentos a no confundir simbolismo con realidad. El sello sobre los siervos de Dios sella su pertenencia a Él y, por lo mismo, la garantía de ser salvados. La visión de la multitud inmensa, incontable, es un paso más en este simbolismo y probablemente propone algo que se relaciona con las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Antigua y la Nueva Alianza. Por eso se dice que, si en la primera visión se habla 144.000, era para hablar del pueblo de la Antigua Alianza, mientras que el número incontable representa al nuevo pueblo de Dios que ha ganado Cristo, el Cordero sacrificado, con su sangre. Los ángeles, los mensajeros de Dios, realizan sus planes del juicio y de salvación. Por eso, 4 de ellos están en los 4 puntos cardinales, dispuestos a desencadenar los vientos que destruyan el mal de la historia, pero de oriente llega otro mensajero, donde nace el sol, Dios, que trae la gran noticia, de que antes deben poner un señal en las puertas como sucedió a los israelitas en el momento de la Pascua de Egipto. Estamos, pues, ante una famosa liturgia pascual, del Día del Señor, en la que el autor nos ha querido situar al principio de su obra. En el texto se nos quiere hablar de mártires, pero también de todos aquellos que han pasado por la tribulación de la historia, se han lavado en el bautismo, en nombre de Jesucristo, en el misterio pascual, y están ante el trono de Dios. Las palmas, en la antigüedad, son signo de los vencedores. Y, aunque pudiera centrarse en los que han sido martirizados y han vencido por el martirio, no se puede pensar que todos son mártires. Por eso, más bien se trata de una palma para alabar a Dios y a Cristo, que son los auténticos vencedores de la historia. El tema que se propone es el de la salvación. El sentido es que Dios ha liberado a los hombres del poder del mal, representado en el imperio, como Satanás y como la gran prostituta en las otras 2 citas que hemos mencionado. La victoria, pues, de los hombres y de los mártires pertenece muy especialmente al Cordero, quien ha dado su vida precisamente para que sea vencido el poder de los hombres que engendra el odio y la muerte. Pero la palma se la lleva el himno, que es una confesión de fe. La salvación se debe a Dios y al Cordero. La salvación, la liberación, no dependen de los hombres, sino que es una gracia de Dios que ellos han acogido y se han mantenido fieles a la fuerza salvífica del amor crucificado, de la Pascua. Por eso lo proclaman en la liturgia celeste. Y entonces, toda la asamblea celeste, ángeles, ancianos y vivientes, se prosternan ante Dios y lo adoran cantando, amén. Bendición y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los que han muerto fieles a Dios y a Cristo, bien en el martirio, bien en su fidelidad a la fe cristiana centrada en el misterio pascual, han pasado por la tribulación de la historia, donde reina el poder del mal. Pero ahora gozan de la fidelidad eterna, aunque hayan pasado por la muerte. Lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero es una teología bautismal, también eucarística, inspirada en algunos textos del Antiguo Testamento. La muerte y la resurrección de Cristo son el punto clave de la teología del bautismo y de la Eucaristía. La imagen que se ha escogido para expresar la felicidad es que están ante el trono, y Dios los cobija en su tienda, la Sequina,
la presencia de Dios, como Juan 1:14 había escogido para expresar el misterio de la encarnación. Ahora es cuando se cumple la profecía del Emmanuel verdaderamente, porque Dios estará con los resucitados para siempre. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, expresiones de debilidad, de necesidad, ni caerá sobre ellos el sol, como si estuvieran en el desierto, porque Dios mismo es la razón de su existencia. Y Cristo, el Cordero, será el que apaciente a su pueblo, será pastor siendo Cordero, para llevarlos a las fuentes de agua viva. Efectivamente, son las imágenes escogidas por el autor del Apocalipsis para hablar de la vida futura, escatológica, de la victoria sobre la muerte según muchas expresiones que podemos encontrar en los textos del Antiguo Testamento. Segunda lectura, Primera de Juan, 3:1-3. La imagen de hijos de Dios. Este texto es una teología sobre la vida cristiana que se representa bajo la imagen y la experiencia de ser hijos de Dios. Se trata de una alta teología como corresponde al círculo de las comunidades cristianas de Juan, tanto del Evangelio como de las cartas. Y en este marco teológico deberíamos pensar que, precisamente el misterio de la santidad que hoy se celebra hace referencia directa a que lo más importante de la vida cristiana es ser, y no perder, la imagen de hijos de Dios. Si el título cristológico más coherente de la teología joánica, justamente, es lo que afecta a la filiación divina de Jesús, también para sus seguidores debe existir una posibilidad de vivir en el ámbito de las relaciones entre el Padre y el Hijo. Por ello se dice que seremos semejantes a Él. Muchos santos, desconocidos para nosotros, lo son porque han sabido guardar sencillamente la imagen de hijos de Dios en sus vidas. Por eso, la expresión, veremos a Dios tal cual es, viene a ser una de las afirmaciones más teológicas. El misterio de Dios se hará luz y, hijos de Dios, no tendremos miedo de contemplar el rostro de Dios, la intimidad de Dios, la misericordia de Dios. Para eso se nos ha creado y para eso hemos nacido. Vivamos con esperanza. Evangelio. Mateo, 5:1-12. Las opciones del reino. El evangelio de esta fiesta es ya proverbial, se trata de las bienaventuranzas de Mateo, cuyo texto, además, tiene la solemnidad de una proclamación, sobre un monte, de ahí el sermón de la montaña en que está contextualizado, y para toda la multitud, como sería la multitud incontable del texto de Apocalipsis, primera lectura. Es la carta magna del discipulado, de la vida cristiana, del seguimiento de Jesús, de la salvación futura. Las bienaventuranzas son creativas, no cuantitativas. Son los puntos más determinantes con los cuales Jesús ha pretendido una nueva humanidad, un nuevo pueblo. No se trata de proponer algo exótico, mágico o taumatúrgico, sino algo bien humano. No obstante, es verdad que se plantea un auténtico esfuerzo por conquistar la gloria, la libertad y la paz. Se propone la pobreza que libera el corazón de muchas ataduras, la misericordia que introduce en las relaciones humanas la benevolencia y el perdón, la limpieza de corazón para juzgar y ser juzgados, la lucha por la justicia, porque Dios es justo. Se proclaman bienaventurados por haber elegido lo que el mundo no elige, simplemente porque odia, por haberse decidido por el sentido mejor de la vida. Se trata de una posibilidad de santidad que se debe vivir ya desde ahora, aquí en nuestra historia, no queda para después de que todo haya acabado. Se ha insistido mucho en los aspectos literarios y exegéticos de las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas sobre el tenor original, es decir, aquellas que están más cerca de las palabras de Jesús. Sin duda, todo tiene su sentido, pero quedan muchas preguntas sobre la mesa, porque se permiten diferentes interpretaciones. El texto original que se tomó del texto de Q, sea simplemente documento o evangelio como algunos defienden hoy, podría estar bien representado en Lucas, pero no es algo absoluto. Sabemos que las bienaventuranzas tienen un ámbito muy coherente en la literatura sapiencial, la que enseña a vivir, a comportarse, a elegir lo que da o no da sentido a la vida. La propuesta de Jesús, por lo tanto, no está lejos de este contexto sapiencial. Con las bienaventuranzas Jesús quiere proclamar el reino de Dios y quiere enseñar a vivir en ese reino al que dedica su vida. Son expresiones que nos muestran a un Jesús, profeta escatológico, no necesariamente apocalíptico, que quería anunciar lo que debería cambiar esta historia. Algunos especialistas han hecho una traducción sobre las bienaventuranzas en las que siempre es determinante el verbo elegir. Considero que puede ser discutible, pero es esclarecedor. Eso significa que proclamar bienaventurado, Macarios, a alguien no es porque sí, por su cara bonita, porque es un desgraciado o porque eso ha nacido en esta o aquella situación. En las bienaventuranzas, por su tono sapiencial, son muy importantes las opciones, elegir ser pobre y no rico en este mundo, elegir la justicia y no otra cosa, elegir la paz. Aquí están representados los valores del reino, los valores de la vida ante Dios.
Esto, independientemente de las bienaventuranzas auténticas de Jesús o las añadidas por la tradición catequética de la comunidad de Mateo. Es verdad que el término elegir no está en el texto, pero lo implica necesariamente. ¿Por qué? Porque no se trata de una proclamación sin contar con la voluntad soberana del hombre que vive y hace la historia. Un factor muy importante de lectura e interpretación sería hacer el intento de traducir a un lenguaje de hoy el texto de las bienaventuranzas, teniendo en cuenta ese sentido sapiencial del que hemos hablado y esa opción o elección que hemos planteado como necesaria. Debemos conservar las palabras del Evangelio, de Mateo o de Lucas, si es posible en su tenor y en su sentido original. Pero hoy debemos enriquecer nuestra comprensión de las mismas con el espíritu que emana de ellas. Es como cuando hemos vivido y atravesado un puente romano durante toda la vida, pero ahora, sin destruir ese puente, porque la ciudad ha crecido, hacemos uno nuevo, con tecnología punta. Subsisten los dos, pero quizás por el romano no pueden pasar todos los vehículos pesados de hoy. Los limpios de corazón, por ejemplo, son dichosos porque están abiertos a los demás y los valoran como hijos de Dios. Es decir, seamos creativos y proféticos al interpretar las bienaventuranzas del reino. Vivir la santidad, desde la exigencia, alégrense y regocíjense, es comprometernos a un estilo de vida que va a contracorriente. Así lo afirma el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exsultate. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Y concluye, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. La santidad que celebramos en este día nos invita a vivir la vida cristiana con autenticidad, poniendo a disposición de la comunidad nuestro mundo interior, alegría, para que el mundo que nos rodea sea transformado, regocijo, y nos motiva a poner los dones y carismas personales a su servicio. Nada debe ser una excusa ante los imperativos de Jesús a sus discípulos. La santidad nos recuerda que nuestra vocación y misión son un estímulo para seguir creciendo como testigos de que nada arrancará de nuestro corazón la alegría que procede de nuestra relación con Jesús y con el Padre, ni debilitará nuestro compromiso en favor de sus hijos amados. Mensaje para hoy. Escuchen, hijos, el llamado a la santidad. Ella es tu mayor estímulo para actuar en el mundo de forma contracultural y para vivir a contracorriente en un mundo que propone a la felicidad como gozo egoísta y cerrado a los demás. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te he comunicado como ser discípulo en un mundo que solo vive para sí. Déjate conducir por el Espíritu Santo para que tu vida sea una paradoja, pues te mostrarás alegre y regocijado justo cuando los demás solo verán perjuicio, malestar, incomodidad, deseo de salir corriendo. Eso te hará testigo de que anhelas algo más que lo inmediato, que lo del momento presente, pues has puesto tu mirada en los valores del reino y en su recompensa que superan toda alegría pasajera. Confía en que la santidad es vivir para siempre en la alegría y el regocijo. Para reflexionar. ¿Cómo proclamar los valores del reino de los cielos, mostrando al mundo que nada supera los valores de la alegría y el regocijo permanentes, que ni la muerte podrá destruir? ¿A quiénes debemos llevar motivos para estar alegres y comunicarles regocijo en la adversidad? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos haga seguidores de Jesús para acoger en lo cotidiano sus imperativos a estar alegres y a regocijarnos. Que la santidad sea nuestro anhelo y que las adversidades no nos aparten de tan digno camino. Concede que un día participemos de la gloria de tu reino. Padre, que tu Espíritu Santo haga de nosotros, auténticos seguidores de Jesús, un signo del imperativo de estar alegres y a regocijarnos, pues nuestro galardón está en los cielos. Que la santidad sea la meta de nuestro caminar en el tiempo para vivirlo permanentemente en tu compañía. Amén. Suscríbete, dale like y comparte para que el Evangelio llegue a más personas. Recuerda que compartir es evangelizar.